brutal. La niña del orfanato nadie quería adoptar, la foto que cambió su vida para siempre. En el corazón de un pequeño pueblo, entre calles polvorientas y casas de colores desgastados, había un orfanato que guardaba un secreto tan oscuro como la noche misma. Allí, en una oscura habitación, una niña de grandes ojos tristes, llamada Lila, pasaba sus días entre sombras y silencios abrumadores. Su historia era un enigma, un misterio que helaba la sangre de quienes se atrevían a escuchar. Nadie quería adoptarla. ¿Por qué? Los susurros corrían como fuego entre los vecinos, dicen que trae mala suerte, que su risa está prohibida. Un viejo fotógrafo, conocido por capturar la esencia más oculta de las personas, entró un día al orfanato. Con su cámara colgando, buscaba algo diferente, algo que dejara huella. Cuando vio a Lila, quedó paralizado. Sus ojos brillaban con una tristeza profunda que atravesaba hasta el más fuerte de los corazones. Con un clic de su cámara, inmortalizó su esencia. Esa simple foto, un instante capturado, desató una oleada de curiosidad en el pueblo. Todos querían conocer a la niña que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros. Poco a poco, el orfanato, que antes era solo un lugar sombrío, se llenó de vida, pero tras cada mirada fascinada, se escondía un temor. ¿Qué había detrás de aquella imagen que robaba el aliento? ¿Qué pasaría si alguien más decidía adoptar a Lila? Conforme las semanas pasaban, más personas llegaban, pero cada vez que ella sonreía, algo extraño sucedía, objetos caían, puertas se cerraban de golpe, y miradas de sorpresa se cruzaban. Ellos no podían entender que la niña tenía un don, un poder que desde hacía años había permanecido oculto. Podía sentir lo que nadie más podía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo, no quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. A medida que la noticia de la foto se esparcía como un terremoto, también lo hacía la incertidumbre. Un día, un grupo de personas se presentó en el orfanato. Tenían miradas extrañas y sonrisas inquietantes, y Lila los sintió llegar. ¿Estarían ahí para adoptarla? ¿O habría algo más en juego? El aire se volvió denso y la tensión crecía. La vida de Lila estaba a punto de dar un giro inesperado que les revelarían sus ojos tristes, escondidos tras esos muros de soledad. La última imagen de fachada se desvanecía, pero la verdadera historia apenas comenzaba. El eco de los pasos resonaba en el pasillo del orfanato mientras el grupo se acercaba. Lila sintió un frío recorrer su espalda, como si sombras invisibles intentaran atraparla. No eran visitantes comunes. Sus miradas eran intensas, casi hipnóticas, como si estuvieran buscando algo más allá de la piel, quizás en el alma. Ella mantuvo su cuerpo encogido, escondido en la esquina de la sala, sintiendo que su pequeño mundo se achicaba aún más. Las voces comenzaban a murmurar, llenando el aire con un zumbido inquietante. La directora, con una sonrisa forzada, los recibió. Lila podía notar cómo la tensión crecía, las palabras se convertían en cuchillos que cortaban el ambiente. ¿Son ustedes quiénes? La directora apenas logró completar la pregunta antes de que la respuesta llegara en forma de risas burlonas. Venimos por la niña, decía un hombre de rostro afilado. Su risa resonaba vacía, como un eco en un túnel oscuro. Lila sintió un nudo en su garganta. Ese nombre que le pertenecía, de solo pensar en la posibilidad de ser elegida, la aterraba. Pero había algo más, un impulso visceral que la mantenía alerta. Esa gente no estaba allí por la bondad de sus corazones. Había un propósito oculto detrás de sus sonrisas. De pronto, Lila decidió acercarse a la ventana. La luz del sol iluminaba su rostro, como si el universo le estuviera dando valor. Al mirar hacia afuera, sus ojos estaban atrapados en la plaza del pueblo, donde los niños reían y jugaban sin preocupaciones. Eso era lo que perdía, o lo que realmente nunca había tenido. Aún así, con su poder, podía sentir el mal que emanaba de aquellos visitantes. Mientras se movía hacia el vestíbulo, Lila notó que cada paso que daba planteaba un riesgo. Su corazón latía a 1000 por hora. Uno de los hombres la vio y su mirada se oscureció instantáneamente.
Lila retrocedió, sintiendo que el aire se tornaba pesado. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, su voz temblando. Fue un acto de valentía, el primer paso para confrontar su destino. El hombre sonrió con una tranquilidad perturbadora. Venimos a llevarnos lo que es nuestro, la foto que has creado en la mente del pueblo. Pero también hay algo más que deseas, algo que jamás has conocido, dijo mientras se acercaba lentamente. Cada palabra caía sobre ella como un peso, aplastando sus esperanzas. El murmullo del pueblo en el orfanato había comenzado a volverse un rumor. Algunos ya conocían la historia de Lila, otros simplemente querían saber más de la misteriosa foto. Ahora, las intenciones eran tan oscuras como un camino sin luz. Mientras la niña sentía la mirada voraz del hombre, Lila decidió hacer lo impensable. Se concentró, buscando ese poder que siempre había sentido latir dentro de ella. Todo en su pequeña vida había llevado a este momento crucial. Fue entonces cuando una corriente eléctrica recorrió sus dedos. De un instante a otro, objetos alrededor de la habitación comenzaron a levitar. Las luces titilaron, y el grupo de extraños dio un paso atrás, sorprendidos. Al ver la reacción de esos rostros angustiados, Lila supo que había cruzado una línea. ¿Era esa la forma en que podría defenderse? La adrenalina le daba fuerza, pero también la llenaba de incertidumbre. «¡Déjame en paz!», gritó con fuerza, y el estruendo de su poderosa voz resonó como un trueno. Las ventanas estallaron en un estallido de cristal. El exterior se tornó en un caos de visitantes atónitos. Una nueva realidad estaba naciendo, una donde Lila comenzaba a tomar control, pero el hombre, lejos de intimidarse, sonrió con malicia. «Crees que has ganado, pequeña, pero esto apenas comienza. Tu poder está en la línea de fuego, y yo sé cómo obtenerlo». Las palabras del hombre flotaron en el aire, dejando a Lila helada. El orfanato había sido su prisión, pero ahora, se tornaba en un campo de batalla. ¿Quién era realmente ese hombre? Y, lo más aterrador, ¿qué quería de ella? La lucha por su libertad apenas comenzaba, y en su interior, el verdadero potencial estaba por revelarse. Lila respiró profundamente, el aire lleno de fragmentos de vidrio roto y miedo. El hombre de rostro afilado aún sonreía, como si disfrutara del caos que había desatado. Con cada mirada y cada risa burlona de sus secuaces, ella comprendía que había cruzado una línea peligrosa. Había mostrado su poder, una chispa en medio de la oscuridad, y eso no iba a pasar desapercibido. Los niños del orfanato aparecieron en el umbral de las puertas, mirándola con ojos amplios, llenos de confusión y temor. «¿Por qué gritas, Lila?», preguntó uno de ellos, su voz tensa, desgarrando el silencio ensordecedor. Lila quería gritarles que todo estaba bien, que ella podía manejarlo. Pero en realidad, estaba asustada, y no solo por lo que esos visitantes podían hacerle a ella. Estaba preocupada por todos aquellos que conocía, todos los que podrían verse atrapados en este torbellino. «¡Escapemos!», vociferó otro niño, y esa palabra resonó dentro de ella como un tambor. La idea de escapar se encendió como un fuego en su pecho, pero ¿a dónde? El orfanato, aunque una prisión, también era un hogar. Adiós a las pequeñas risas en las esquinas, al olor del almuerzo en la cocina, y a las historias que compartían todas las noches. Lila no podía permitir que esos visitantes destruyeran su mundo. Con un gesto de su mano, Lila sintió como el suelo tembló levemente. Las luces comenzaron a bailar alrededor de ella y por un instante, sus miedos se transformaron en determinación. «No les tengo miedo», gritó, su voz abriendo una nueva dimensión de coraje. Pero el hombre de rostro afilado solo se inclinó un poco más hacia ella, con una mirada profundamente irritante que decía que todavía tenía la ventaja. «Eres especial, Lila. Tu poder puede cambiarlo todo. Pero, no estás lista. Permíteme mostrarte lo que puedes hacer realmente». Un aire helado pareció envolverlos. Lila sintió como si una sombra se expandiera, tratando de engullirla. ¿Acaso también estaba en riesgo su esencia, su libertad? En un movimiento casi instintivo, elevó su voz una vez más, y un viento descontrolado surgió de ella. Las cortinas se alzaron, y con un giro, Lila las convirtió en remolinos que atravesaron el vestíbulo, atrapando a los intrusos en un vórtice de caos. Los murmullos se transformaron en gritos, el grupo comenzó a perder el control. El hombre de rostro afilado se volvió hacia los suyos, pero ya era tarde. Uno a uno, los visitantes perdieron sus posturas confiadas y,
por primera vez, se sintieron vulnerables. Pero, a pesar de su aprehensión, él se mantuvo firme, y en un acto de desesperación, alzó su mano, invocando una sombra oscura que parecía embriagarlos. «Aléjate de ellos». Lila les gritó a sus amigos, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por la creciente presión del poder que emanaba de su interior. Los remolinos comenzaron a perder fuerza, pero su determinación se fortalecía mientras luchaba con esta batalla interna. Un súbito estallido de luz brilló en el fondo de su mente. Era la imagen del pueblo, los rostros de los niños riendo, la promesa de amistad. Lila comprendió que su poder no solo era una carga, sino también un don, algo que podía conectar y proteger a aquellos que amaba. «No dejaremos que te lleven», Lila exclamó, enfocando su energía en una luz cegadora. El hombre retrocedió, su expresión se transformó en un destello de sorpresa y luego de furia. En su rostro, se reflejaba el deseo de dominación. Las ventanas volvieron a temblar. La luz de Lila se intensificó y, con un grito que resonó por todos los rincones del orfanato, disparó su energía hacia ellos. La explosión fue tan intensa que el aire se tornó denso, y cuando la luz se disipó, lo único que quedó fue un eco distante de sus risas burlonas. Consciente de que el peligro no había desaparecido por completo, Lila miró a sus amigos, quienes ahora estaban parados a su lado, mix de miedo y esperanza en sus ojos. Las sombras de sus perseguidores seguían presentes, y Lila supo que su batalla no había hecho más que empezar. «¿Qué haremos ahora?», preguntó uno de ellos, el aliento entrecortado. Lila sintió que un nuevo destino la esperaba, una nueva revelación hervía en su corazón. «Debemos descubrir quiénes son y qué quieren de mí», respondió con firmeza. Aferrándose a la luz interior que había desatado, sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba, una aventura donde tendría que desafiar sus propios miedos para proteger a aquellos que amaba. Pero en ese mismo instante, una sombra más profunda que su temor asomó entre los escombros del vestíbulo. Su aliento se detuvo. «Lila», susurró la sombra, «esto no ha terminado. Volveremos. Y lamentarás haber dejado que nos escapemos». La voz resonó como un aviso, dejando el aire pesado de incertidumbre. ¿Cómo podría enfrentar lo desconocido si las sombras aún acechaban? Su destino, ahora más que nunca, estaba en juego. Los latidos del corazón de Lila retumbaban en sus oídos mientras la sombra se desvanecía entre los escombros. Las palabras, afiladas como cuchillas, volvieron a atravesar su mente. «Volveremos». Era un eco aterrador, una promesa de que la lucha estaba lejos de acabar. Tenía que actuar, pero ¿cómo? Su poder se sentía como un mar incontrolable, a punto de desbordarse. Los niños a su alrededor tenían expresiones de terror. Algunos ya temblaban, sintiendo el peso de la amenaza que aún flotaba en el aire. «Formemos un círculo», sugirió uno de ellos, tomando la iniciativa. Lila asintió, sintiendo que la conexión entre ellos era su mayor fortaleza. Se unieron, manos entrelazadas, formando una barrera de confianza y esperanza. «Debemos hacer que se sientan seguros», dijo Lila, su voz resonando con un eco inesperado de autoridad. Era un riesgo, pero también una oportunidad. Visualizó la luz de su poder enviando ondas de calor hacia los demás. «Cierra los ojos y concéntrate en algo bonito», les instruyó. Los niños, aunque inseguros, obedecieron. Mientras sus rostros se transformaban en máscaras de concentración, Lila se dejó llevar por imágenes del pueblo, el río donde jugaban, los árboles frondosos que les daban sombra, y las risas que llenaban el aire al atardecer. En ese momento, sintió que el suelo vibraba de nuevo, pero esta vez era una vibración de unión. La energía de sus amigos fluía a través de ella, y Lila comenzó a canalizarla. Una esfera de luz solar se acumuló en su mano. Era un símbolo brillante de su propósito. «Nunca estarán solos», murmuró, mientras la luz comenzaba a tomar forma. De repente, el viento arrastró el eco de aquellas risas, ahogando el miedo alrededor. La atmósfera se tornó densa, como si algo grande se acercara. Lila sabía que el hombre de rostro afilado y su grupo estaban preparando un ataque. «Concentrémonos», gritó. Ahora, la esfera iluminó el vestíbulo, brillando con la intensidad de 1000 estrellas. Justo cuando el sonido del caos se hacía casi ensordecedor, los rostros de los visitantes aparecieron una vez más, pero esta vez con una expresión diferente. La risa burlona se había transformado en confusión y miedo. Sin embargo, algo oscuro también se movía en el aire. Una figura se deslizó entre su luz, era el hombre de rostro afilado,
ahora enfocado en ellos. Su sombra se expandía, un contrario inminente de esa unión luminosa. Si crees que esto te protegerá, estás más equivocada de lo que imaginas, dijo, su voz baja y amenazante. No lo dejaremos pasar. Exclamó uno de los niños, apretando los ojos, la resolución brillando aún más fuerte que sus temores. Lila se giró, mirándolos con asombro. ¿Están listos para pelear?, preguntó. Ellos asintieron. El poder de su unión le proporcionaba el valor necesario. Entonces dejó escapar una respiración profunda. Vamos a mostrarle que no nos rendiremos sin luchar. Con un movimiento decidido, dirigió la luz hacia el hombre que ahora avanzaba. La esfera se expandió y, justo cuando parecía que todo se descontrolaría, una explosión de luz los envolvió a todos, enviando ondas hacia cada rincón del orfanato. El hombre gritó. No pueden detener lo que ya ha comenzado, vociferó, pero su voz se hacía más lejana, el aire temblaba a su alrededor. Lila sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si todo el orfanato estuviera temblando ante la fuerza de su unión. Pero entonces, una sombra oscura emergió detrás de ellos, invadiendo el espacio, y el grito del hombre fue ahogado por un silencio profundo. La expulsión de luz los había mantenido a salvo, pero los ecos del peligro aún resonaban. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los niños, la voz temblorosa, y Lila supo que no solo los intrusos habían sido tocados por la luz. Algo más, mucho más antiguo que ellos, también estaba sintiendo su poder. El sentimiento de inquietud regresó, y Lila comprendió de pronto, su batalla apenas comenzaba. Las sombras no solo llevaban un mensaje de amenaza, sino que prometían desvelar secretos más oscuros sobre su propio origen. Mientras la luz se disipaba, un nuevo desafío comenzaba a perfilarse en el horizonte, junto con preguntas inquietantes sobre su poder y su pasado. ¿Y si las sombras son solo el principio?, se preguntó, sintiendo un miedo profundo. El destino de su pequeño mundo se encontraba en una cuerda floja. Debemos movernos, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos aquí. El próximo encuentro será aún más terrorífico. Miró a sus amigos, sabiendo que tendrían que enfrentarse a un adversario aún más inimaginable. Pero en su interior, una chispa de valentía brotó. Estamos juntos en esto. Lo resolveremos. Sin embargo, en lo profundo de su mente resonaban las palabras de esa sombra oscura. ¿Qué significaba realmente su advertencia? La pregunta quedó flotando en el aire, un misterio por resolver que iba más allá de cualquier batalla física. El brillo de la esfera de luz se desvaneció, dejando a Lila con un sentimiento de vacío y malestar. La tensión estaba en el aire, y cada niño a su alrededor parecía sentirlo. Sin embargo, el impulso de avanzar se hizo más fuerte. Miró a sus amigos y vio lo que la luz de su unión había hecho. Sus rostros, aunque cansados, reflejaban una nueva determinación. Diváis la distancia, murmuró un niño mientras temblaba. No sabemos lo que vendrá. Lila se aferró con más fuerza a sus manos entrelazadas. El orfanato no puede protegernos de lo que se acerca. Necesitamos un lugar seguro, dijo, su voz firme, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Vamos a salir por la puerta trasera. Si llegamos al bosque, podemos escondernos allí. Tal vez nos dé tiempo para pensar. Con un asentimiento general, comenzaron a avanzar, siempre alertas. El pasillo estaba en penumbras, con sombras danzando a cada lado. La sensación espeluznante aumentaba con cada paso, como si alguna presencia les estuviera observando desde la oscuridad. A medida que se acercaban a la puerta trasera, un crujido resonó en el suelo. Todos se congelaron. Rápido, adelante, gritó Lila, sin tener tiempo de pensar. Empujó a los niños hacia la salida, pero justo cuando cruzaron el umbral, algo oscuro e inquietante se deslizó por detrás de ellos. Era como un aliento helado que envolvía el lugar. Sin pensar, Lila miró hacia atrás. El hombre de rostro afilado había regresado, su expresión llena de ira. Su sombra parecía alargarse, como un monstruo que quería devorar todo a su paso. Tienen miedo de la oscuridad, pero lo que no saben es que la oscuridad también les teme a ustedes, exclamó, y su voz resonó en el aire como un trueno. Con el pánico acelerando su ritmo cardíaco, Lila sintió que la conexión con los otros se intensificaba. No lo dejemos que nos atrape, dijo, dándose la vuelta de nuevo. Corres hacia el bosque. Ahora, el grupo se dispersó en un frenesí, lanzándose al exterior, sintiendo la brisa fría que acariciaba sus rostros,
como un pequeño alivio. Sin embargo, la élite de sombras los seguía de cerca. Mientras corrían, el bosque se alzaba delante de ellos. Los árboles se erguían como guardias vigilantes, pero había un sentimiento incómodo en el aire. Aunque el camino era incierto, la parte más profunda de Lila supo que era ahí donde debían refugiarse. Tras unos minutos de carrera, se detuvieron, agotados, en un claro del bosque. La luna brillaba tenuemente a través de las hojas, y el sonido de la noche lo llenaba todo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó uno de los niños, su voz temblando con la fatiga y el miedo. Debemos descubrir lo que esto significa, respondió Lila, intentando mantener la calma. Si la oscuridad nos teme, tal vez tengamos un poder que no conocemos. Las palabras de Lila resonaron en sus mentes. Si de verdad eran más fuertes de lo que pensaban, tendrían que indagar en eso. La luna parecía iluminar más en la oscuridad que nunca, y mientras miraban hacia las sombras profundas del bosque, una inquietante idea surgió: ¿qué secretos podían el bosque y sus raíces esconder? De repente, un extraño sonido arrastró su atención, un murmullo bajo que parecía salir de la tierra misma. A medida que se acercaban al origen del sonido, cada niño sentía que sus corazones latían más rápido. El murmullo se convertía en un canto, y de fondo, la esencia de algo antiguo y poderoso parecía llamarlos. Lila, con el corazón en el puño, decidió avanzar, dando un paso más hacia la revelación. La sensación de que algo profundo e inexplorado podía cambiarlo todo la empujaba impulsivamente. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja, sintiendo que todo su ser vibraba de emoción, al mismo tiempo que el miedo se apoderaba de ella. Esa noche, los secretos del bosque no solo resonaban en sus oídos, sino también en su interior. Y cuando Lila se adentró más entre los árboles, una figura etérea apareció entre la bruma, iluminando el camino por delante. Era una imagen familiar, un reflejo de lo que había perdido, y, a su vez, una respuesta inesperada de lo que estaba a punto de descubrir. Lo que encuentren aquí cambiará el destino del orfanato y de ustedes, susurró la figura en un eco suave, mientras el viento soplaba violentamente, como si tratara de absorber las palabras cargadas de promesas y misterios. ¿Quién era realmente aquella visión, y qué significaban sus palabras para Lila y sus amigos? La respuesta se deslizaba lentamente hacia ellos, pero no sabían si estaban preparados para escucharla. La figura etérea se mantuvo en la penumbra, como un susurro del pasado, una presencia que parecía vibrar con cada latido de sus corazones atemorizados. Lila sintió que el aire se volvía pesado, la tensión era palpable, el eco de sus palabras resonaba en sus mentes, como un hechizo inevitable. «¿Qué destino?», pensó, mientras la confusión se mezclaba con la esperanza. Los otros niños, al notar la misma mezcla de miedo y curiosidad en el rostro de Lila, se acercaron un poco más, formando una pequeña círculo. Uno de ellos, Miguel, un niño de ojos grandes y tristes, casi como un espejo de sus propios temores, preguntó temblando: «¿Quién eres tú? ¿Qué destino nos espera?». Las palabras parecían salir de su boca sin querer, como si él mismo no se atreviera a desear la respuesta. La figura iluminada pareció parpadear, su esencia unida a los árboles que los rodeaban. «Soy lo que han perdido y lo que pueden recuperar», dijo, su voz susurrante como el viento. «En este bosque, las verdades ocultas cobrarán vida. Aquí, cada sombra que temen es un reflejo de su propia fuerza». Con cada palabra, una lividez se extendía en el aire. Lila sintió un tirón en su interior, como si se abriera una puerta olvidada en su mente. ¿Nuestras sombras? ¿Qué quieres decir?, cuestionó, avanzando un poco más hacia la figura. La luz se intensificó brevemente, revelando un rostro que era familiar y extraño al mismo tiempo, como el eco de un recuerdo. Eran los ojos de su madre. Un escalofrío recorrió su espalda. «No temáis, soy vuestra guía. Aquello que les ha perseguido no es solo oscuridad, es su propio miedo transformado». La figura comenzó a desvanecerse, dejando solo un leve destello, pero antes de hacerlo, dejó caer una advertencia en el aire. «Las respuestas que buscan están más cerca de lo que imaginan. Pero deben estar listos para enfrentarlas». Las palabras reverberaron en el silencio del bosque. El brillo de la luz comenzó a desvanecerse y con él, la figura se desvanecía, absorbiéndose de nuevo en la bruma. Lila y sus amigos intercambiaron miradas llenas de incertidumbre y determinación. «¿Qué significa realmente?», murmuró Clara, una niña de cabello rizado que siempre había sido su apoyo. «No lo sé, pero no podemos retroceder», respondió Lila con firmeza. A medida que se adentraban más en el bosque, el murmullo se intensificó,
convirtiéndose en un canto lleno de armonía, entrelazándose con el susurro de las hojas. Con cada paso que daban, sentían que el bosque resonaba en su interior. Las almas de los árboles parecían reconocerlos, y la luna, testigo silente, seguía brillando en lo alto, iluminando su camino. Justo cuando el canto parecía alcanzar su punto culminante, de la espesura apareció una figura más, un ciervo de pelaje plateado, que los observaba con ojos sabios y profundos. Se acercó lentamente, como si los estuviera invitando. Lila sintió un nudo en la garganta, palpó que aquel ciervo era un símbolo de la esperanza que buscaban. ¿Es un guía?, se preguntó en voz baja. O tal vez, una prueba. Sus instintos se agudizan al recordar las advertencias de la figura. El bosque era un laberinto de secretos, y a ella y sus amigos les tocaría descubrir si eran lo suficientemente valientes para enfrentar lo que estaba oculto. Con un llamado silencioso, el ciervo dio media vuelta y comenzó a avanzar, invitándolos a seguirlo. El grupo, aunque temeroso, sintió que el momento había llegado. Se lanzaron en pos de él, sin saber qué encontrarían al final de ese camino. Todo lo que conocían giraba en torno al misterio que los había llevado hasta aquel punto. Mientras corrían detrás de la criatura, una brisa helada sopló de repente, trayendo un eco distante que le hizo estremecerse. Lo que buscan será revelado al caer la noche, resonó en el aire, como un eco de lo que habían oído antes. Lila se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Comprendió que el bosque no solo guardaba secretos, sino que cada paso podría tener consecuencias inesperadas. ¿Y si no? ¿Estaban listos para lo que vendría? ¿Y si su viaje los llevaría a enfrentar lo que nunca quisieron recordar? Con cada latido de su corazón resonando en la oscuridad, Lila miró a sus amigos. No podemos retroceder, dijo con decisión, sintiendo que su voz podía ser un faro en la tormenta. Sigamos adelante. Esto es solo el comienzo. Pero mientras se adentraban más en el bosque, el eco de la figura etérea retumbaba en su mente. ¿Sería el destino un refugio o una trampa? La inquietud creció al recordar que lo que encontraran, cambiaría no solo su vida, sino todo lo que creían conocer sobre ellos mismos. A medida que se sumergían en la espesura, sombras danzantes parecían acercarse entre los árboles, y una risa siniestra flotó en el aire, recordándoles que la verdadera oscuridad nunca está tan lejos. ¿Pero eran ellos lo suficientemente valientes para seguir el camino? La respuesta se ocultaba en la noche. Las sombras parecían cobrar vida alrededor de Lila y sus amigos. Los tris murmullaban, como si tuvieran secretos que contar, pero el eco de su propia respiración y la risa maliciosa que se filtraba entre las hojas hacían que sus corazones latieran con fuerza. Quiso ignorar aquel sonido, pero parecía seguirlos a cada paso que daban. El ciervo de pelaje plateado se perdía poco a poco en la oscuridad, y el grupo dudó. Clara, siempre la más cautelosa, tomó aire y dijo, ¿realmente tenemos que seguirlo? Este lugar no se siente seguro. Las luces de sus linternas titilaban, como si también tuvieran miedo al avance. Lila sintió una punzada de inseguridad, pero recordó las palabras de la figura etérea, no es la oscuridad lo que temen, es su propio miedo. Es la única forma de averiguar qué ocurre, respondió Lila, aferrándose a la determinación. Un destino les esperaba, y temía que dar la vuelta sería traicionarse a sí mismos. Así que, con un temblor en sus piernas, lideró el camino. Los otros la siguieron a medida que profundizaban en la penumbra. Extrañas luces danzantes aparecían entre los árboles, como luciérnagas de color azul brillante. Las criaturas del bosque parecían susurrar entre sí, de forma inquietante. ¿Vieron eso?, dijo Miguel, sus ojos abiertos de par en par, apuntando a un claro a donde las luces parecían concentrarse. Podría tener las respuestas. El grupo se acercó al claro, la bruma espesa se disipaba y allí, en el centro, encontraron un estanque tranquilo que reflejaba las estrellas del cielo. La superficie del agua brillaba con un resplandor irreal. Lila se acercó, cautivada. Es hermoso, murmuró, sintiendo que un velo de paz se asentaba en su pecho. Pero al mirar su reflejo, algo extraño ocurrió. Las aguas comenzaron a agitarse, y de repente, una imagen emergió. Se trataba de una escena que la hizo temblar, una figura conocida, su madre, sonriendo mientras ella, de pequeña, juega en un jardín. Un dolor profundo le atravesó el pecho al recordar cómo se sentía aquellos días, antes de que la tristeza se apoderara de su hogar. No puede ser, susurró, incapaz de apartar la vista. Lila, no mires, dijo Clara, su voz temblando. Era como si el agua estuviera mostrando sus miedos, su pasado.
El reflejo se distorsionó y la risa de su madre se convirtió en un grito desgarrador que resonó en su mente, dejando una marca de terror. El pánico llenó el aire cuando comenzaron a surgir más imágenes, su niñez, sus momentos de soledad, las veces que fue rechazada en el orfanato. El dolor de sus recuerdos los rodeaba como un halo oscuro. ¿Qué está pasando?, preguntó Miguel, sus manos temblando. Debemos alejarnos, replicó Lila, una respuesta instintiva, pero algo en el estanque la mantenía cautiva. Era una trampa, una manifestación de sus ansiedades más profundas, pero antes de que pudieran retroceder, una figura más surgió del agua, una mujer de cabello plateado, que parecía estar formada por la misma luz que emanaba del estanque. Han venido a buscar la verdad, pero son ustedes quienes deben decidir enfrentarse a ella, dijo con una voz que resonó en el aire. Lila sintió que su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? No sabía si estaba preparada para lo que vendría. La figura se acercó más, extendiendo su mano. ¿Tienes la valentía para conocer lo que temes? Lo perdido puede ser recuperado. ¿Pero y si no me gusta lo que descubro?, susurró Lila, asustada por la posible respuesta. El silencio del bosque se convirtió en un grito ensordecedor, como si la naturaleza misma a su alrededor estuviera expectante. La mujer en el agua sonrió, como si conociera aún más secretos de los que ellos podían imaginar. A veces, lo que tememos es lo que más necesitamos enfrentar. Lila miró a sus amigos, cada uno en un estado de asombro y terror. En aquel momento, solo había una certeza: la revelación estaba a punto de llegar y, sin importar la verdad que enfrentarían, ya nada sería igual. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lila cuando vio la sombra de una figura familiar reflejándose en el estanque, una sombra que conocía demasiado bien. El tiempo parecía detenerse mientras la imagen se tornaba más clara, y el grito de su madre resonaba, como un eco de lo que estaba por venir. ¿Podrían finalmente desentrañar los secretos que habían guardado? ¿O se perderían para siempre en la oscuridad de sus propios temores? La decisión estaba ante ellos, y el bosque esperaría a ver quién tendría el coraje para enfrentar la verdad. Lila sintió como el aire se volvía más denso, como si las palabras de la mujer etérea fueran cuerdas que ataban su corazón. El estanque pulsaba con vida, y el reflejo ahora mostraba un revuelo de emociones desatadas en su interior, cada recuerdo flotando como hojas en el viento. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz temblorosa, su educación y respeto por lo desconocido cediendo a un instinto natural de defensa. La mujer de luz pareció leer sus pensamientos, sonriendo con una dulzura engañosa que en lugar de calmar, despertó la desconfianza. Soy la guardiana de tus recuerdos, respondió la figura, y su voz resonó como un eco lejano. He venido a traerte el poder de conocer lo que has olvidado, lo que has querido olvidar. No quiero recordar, exclamó Miguel, interrumpiendo el diálogo. Eso es lo que más asusta. Clara se giró hacia él, visiblemente incómoda. No podemos seguir así, tenemos que salir de aquí, dijo en un susurro urgido. Sin embargo, Lila estaba paralizada, medio atrapada entre el estanque y las inquietantes visiones que se desarrollaban en su mente. Cada imagen contaba una historia de su vida que creía enterrada, la marcha dolorosa hacia el orfanato, los rostros de sus compañeros que nunca la aceptaron, los días interminables de soledad. Las luces azules que danzaban eran ahora reflejos de sus más oscuros pensamientos, y no podía evitar sentir que el bosque le susurraba secretos, incitándola a mirar más adentro. Cada sombra tiene su propio secreto, cada verdad trae consigo una luz, la mujer plateada continuó, sus ojos reflejando un profundo conocimiento. ¿Qué es lo que realmente deseas, Lila? ¿Vengarte de quienes te hicieron daño, o sanarte encontrando el amor que perdiste? Tú no entiendes, gritó Lila, su voz quedando atrapada entre el dolor y la rabia. No sé si puedo. No sé si quiero ver más. De repente, el estanque comenzó a vibrar con fuerza, violentamente, como si fuera un portal a otra dimensión. Las imágenes se arremolinaban, y el aire se volvió más frío, más inquietante. Hazlo parar. Es solo el comienzo, respondió la mujer, avanzando. Su mano todavía extendida, parecía tan próxima como el eco de un sueño olvidado. La decisión es tuya, pero el poder de cambiar tu historia está en ti. Lila sintió que su mundo se empezaba a desmoronar. A sus espaldas, Clara y Miguel se aferraron uno al otro, sus miradas llenas de angustia.
La pregunta que ahora quedó en el aire era, ¿sería capaz de enfrentar su pasado para cambiar su presente y futuro? Mientras el estanque brillaba con un fuego interno, Lila sintió el nudo en su garganta cerrarse con cada latido de su corazón. ¿La verdad realmente liberaba, o la consumiría? Tomó un respiro profundo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones y le diera fuerzas. ¿Qué debo hacer?, preguntó al fin, sintiendo que su voz había recuperado un atisbo de firmeza. La mujer asintió, una chispa de orgullo iluminando su rostro. Mira y comprende. Acepta tu historia. Solo así podrás escribirla de nuevo. Antes de que pudiera responder, el estanque retumbó y, en un destello brillante, todo a su alrededor se oscureció. Las luces azules comenzaron a desaparecer, absorbidas por la penumbra, dejando a Lila, Clara y Miguel sumidos en la incertidumbre. La atmósfera del bosque se volvió densa, tan pesada como el aire antes de una tormenta, y entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. No era la voz de Lila ni la de sus amigos, pero resonaba en el aire como un lamento perdido. Era el eco de alguien a quien ellos conocían, alguien que había estado atado a su propia historia. La expresión de horror se dibujó en sus rostros cuando se dieron cuenta de que la realidad estaba a punto de revelarse, y la verdad que habían estado buscando, de alguna manera, ya estaba al acecho. El momento ha llegado, murmuró Lila, con el corazón desbordante de miedo y determinación. Y antes de que pudiera darse cuenta, el estanque comenzó a burbujear ferozmente, y una nueva imagen emergió, tan inquietante como prometedora. ¿Lograrían enfrentar la verdad de su pasado, o se encontrarían atrapados para siempre en el eco de sus propios temores? La elección estaba a un paso de desvelarse. Lila respiró hondo, el aire denso rasgando sus pulmones. A su alrededor, el bosque parecía vibrar, cada hoja temblando con el eco del grito. La imagen que emergía del estanque era familiar, y con cada burbujeo, Lila sentía su pulso acelerarse. Las sombras danzantes se transformaron en rostros, rostros que había intentado olvidar, y al verlos, una ola de recuerdos golpeó su mente. Era Clara, su amiga del orfanato, riendo en la imagen. Pero el rayo de luz se tornó en tormenta cuando apareció otra figura, Alex, el chico que siempre la había ridiculizado. La escena se oscureció, una neblina de murmullos emergió del estanque, convirtiendo la risa en burlas que retumbaban en su cabeza. «Detente», gritó Lila, las lágrimas surgiendo como un torrente. «No quiero ver eso. No quiero recordar cómo me hacían sentir». Miguel, a su lado, la miraba con una mezcla de miedo y tristeza, y Clara aferró su mano, buscando consolarla en su angustia. «Recuerda, Lila. Cada imagen tiene una lección», insistió la mujer etérea. Su voz era suave pero poderosa. «Enfrentar lo que has olvidado te liberará. Si lo ocultas, nunca encontrarás paz». «Pero el pasado duele», interrumpió Miguel, sus ojos ardían con frustración. «¿A quién le importa lo que piensen otros? Debemos irnos». «No podemos huir de nosotros mismos», dijo Clara. A pesar de su voz temblorosa, había una firmeza en sus palabras. «Lila, eres más fuerte de lo que crees. Enfréntalo, y lo que sientes se transformará». Lila miró hacia el estanque una vez más. Las imágenes ahora giraban como un torbellino, cada rostro eran palabras no dichas, experiencias que arrojaban sombras sobre su presente. Atrapada por la decisión, el nudo en su pecho creció, como el frío que envolvía el bosque, atrapándolo todo en un silencio que pesaba. «De acuerdo», finalmente pronunció, el coraje brotando a pesar de la incertidumbre. «Quiero recordar. Quiero entender». La mujer de luz sonrió, y el estanque chisporroteó como si celebrara su decisión. «El pasado no define lo que eres. Solo lo que has elegido olvidar», dijo la guardiana. Con un movimiento casi mágico, la superficie del agua comenzó a brillar nuevamente, y una nueva imagen emergió con fuerza. Esta vez, era ella misma, de pie frente al orfanato, pero la Lila del pasado sonreía, con un destello de esperanza en sus ojos. «¿Qué significa esto?», murmuró Lila, sintiendo sus latidos resonar en su cabeza. Aquella imagen del pasado no era solo dolor, también llevaba consigo recuerdos de cariño, de risas junto a Clara y del primer amigo que había hecho, José, que le enseñó a montar en bicicleta. «Significa que también hay luz en tu historia, Lila. Acepta lo bueno y lo malo, y todo se transformará. Solo así conocerás tu verdadera fuerza», respondió la mujer.
Pero antes de que pudiera procesar esas palabras, un nuevo grito resonó en la distancia, otra vez ajeno a ellos, pero esta vez más agónico, más cercano, como si viniera de su propia historia. El horror volvió a invadir el ambiente. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguel, mirando a su alrededor con temor. Clara lo apretó de la mano, la ansiedad pintando su rostro. Lila sintió que un torrente de emociones la anegaba. No solo debía descubrir su propia verdad, sino salvar lo que aún estaba por venir. La luz del estanque parpadeó y se intensificó, mientras un vórtice se formaba en su centro, un portal a lo desconocido, donde la verdad y el dolor chocaban. El momento ha llegado, repitió Lila, mirando a sus amigos. No solo son mis recuerdos, hay más en juego. Debemos saber quién más está atrapado aquí. Con determinación, dio un paso hacia el estanque. El suelo temblaba bajo sus pies, el aire vibraba con energía, y la imagen de su vida estaba a punto de desplegarse ante ella. ¿Cuál sería el precio por ver lo que le esperaba al otro lado? Y así, Lila dio un paso, con su destino latiendo de ansiedad, y se lanzó hacia el misterioso abismo del estanque. ¿Se convertiría en el eco de sus miedos o en la voz de su liberación? Lila se sumergió en el estanque. La sensación del agua la rodeó, como un abrazo cálido que la llevaba a otro mundo. Una luz brillante estalló a su alrededor, y el caos de la oscuridad se desvaneció poco a poco. Se encontró en un vasto espacio, donde todo estaba teñido de dorado. Delante de ella, se materializaron imágenes descifrables, momentos que había olvidado, risas compartidas, y también las sombras del dolor que la habían perseguido. Los rostros aparecieron, uno tras otro, revelando recuerdos tanto felices como tristes, pero había un hilo conductor que unía cada uno. Lila sintió que su corazón latía con fuerza, cada imagen destellando con vida propia. Su madre sonriendo mientras le enseñaba a andar en bicicleta. El día en que conoció a Clara, cuando ambas reían mientras corrían por el jardín del orfanato, y la mirada de Alex, que una vez la había hecho sentir tan pequeña. «No puedo», gritó, aferrándose a su pecho. Pero la voz suave de la mujer etérea resonó en su mente: «Debes enfrentarlo. Esta es tu historia, Lila. Acepta cada fragmento». Tomando aire, Lila cerró los ojos. Con un gesto pequeño, los recuerdos comenzaron a girar a su alrededor, formando un vórtice de colores. Con cada vuelta, sentía que el miedo que había llevado honestamente se disipaba. El poder de la aceptación la llenaba, el odio y la tristeza eran el túnel que había mantenido su espíritu encadenado. «Lo haré», afirmó con determinación, mientras una oleada de energía recorría su cuerpo. Al abrir los ojos de nuevo, la imagen de su madre se acercó, iluminando la penumbra. Ahora veía la calidez en su sonrisa, la fortaleza en su abrazo. «Nunca quise que llevaras esta tristeza, Lila. Tu luz es más fuerte que el dolor». Y al pronunciar esas palabras, Lila sintió que la luz que emanaba de su interior comenzaba a mezclarse con la de su madre. Todo lo que había querido olvidar estaba allí ante ella, y junto a eso, el amor que había perdido, pero que siempre había estado dentro de ella. Las imágenes se unieron en un mosaico brillante, donde los momentos oscuros fueron abrazados por la luz de lo querido. El miedo cedió ante la esperanza. De repente, una sombra oscura emergió en la distancia, una figura que parecía retorcerse con cada latido. Era el hombre de rostro afilado, ahora más enfadado que nunca. «No puedes escapar de tu verdad», rugió, su voz resonando como un trueno. «Pero yo puedo consumir tu luz». Lila lo enfrentó, sintiendo como el poder dentro de ella se incrementaba a medida que respondía. «No me vencerás. Soy más fuerte de lo que crees». Esa afirmación resonó, y en el instante que el hombre intentó acercarse, Lila extendió su mano con un destello de luz. La imagen de su madre se unió a la suya. Juntas, liberaron una energía que iluminó todo el espacio. Las sombras comenzaron a dispersarse, el eco del dolor fue transformado en una melodía. La oscuridad se tambaleaba, atrapada en ese resplandor. «Lo has logrado, Lila. Ahora dirígete al mundo». Las palabras de su madre resonaron en su interior, y con eso, Lila sintió que tenía el control. La sombra se desvaneció, y un vacío se sintió en sus venas, pero una chispa de esperanza lo llenó. De un salto, se sintió atravesar el estanque, y al instante se encontró de nuevo en el bosque, junto a Clara y Miguel. La luz del estanque brillaba detrás de ella, un portal que se cerraba. Los ojos de Clara estaban llenos de lágrimas, pero había una sonrisa de comprensión en su rostro.
¿Lo hiciste?, preguntó su amiga, mientras Lila asintió, sintiendo el peso de las cargas levantarse. Sí, ahora entiendo, detrás de cada sombra hay una luz que protegeremos, afirmó Lila, con fuerza. Los niños la miraron con admiración. Sabían que la travesía había marcado el inicio de su nuevo capítulo. Lo que temíamos ya no puede hacernos daño, dijo Miguel, apretando la mano de Lila. La conexión entre todos ellos se sentía renovada, como si los lazos que antes los unían fueran ahora más fuertes que nunca. Con pasos firmes, Lila miró hacia él. ¿Bosque? Era un laberinto de sombras, pero también un lugar de secretos que tenían que explorar. Debemos seguir adelante, juntos, dijo con firmeza. Y así, con sus corazones aún latiendo al unísono, continuaron su camino, iluminando cada rincón del bosque, listos para enfrentar todo lo que estuviera por venir. Detrás de ellos, la sombra del hombre y todas sus promesas quedaron atrás, como una brisa desvanecida. Con eso, Lila se sintió más viva que nunca. En su pecho, la luz brillaba con fuerza, y ahora sabía que cada paso que dieran juntos los llevaría hacia un futuro brillante. No solo era una fuga de las sombras, sino el comienzo de una nueva vida, llena de esperanza, amor y la valentía de afrontar lo desconocido. Así finalizó la historia de Lila, la niña del orfanato, desbordante de luz, lista para abrazar su destino. Si llegaste hasta aquí, debes suscribirte ahora a nuestro canal para no perder las increíbles historias que vienen. Deja un like si te encantó esta conclusión, realmente ayuda al algoritmo. Y cuéntanos en los comentarios lo que piensas de este final. Además, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se construye el valor frente a la adversidad. No esperes ni un segundo más para unirnos en esta comunidad que sigue creciendo.